buenas noches, mis queridísimas almas amigas maravillosas, ¿cómo estáis? Bueno, espero que la semana, que ya termina, ¿verdad? Por lo menos los días así más densos, os haya sido propicia, ¿no? Y espero que haya sido buena en la medida de lo posible para todos, ¿vale? Para todos vosotros. Y espero también que se os haya dado, vamos a decir de buena manera, que es al fin y al cabo lo deseable y lo que, bueno, deseo para mis almas meigas. Vamos a ver, que yo vea que estáis llegando. Gracias, gracias Fini, Josefina, bueno, tarde amiga soy yo. Pimel, buenas noches. Buenas noches Juana, Sonia, Isabel, Bonanit, Monse, gracias, gracias siempre por estar ahí. Muy bien, vamos a ver. Como siempre os recuerdo, ya que voy a dejar después esta información de la que vamos a hablar hoy en YouTube, ¿verdad? En el canal, bueno, pues de Almas Meigas, al fin y al cabo. Al finalizar podremos comentar y podremos resolver las dudas que tengáis, ¿vale? Pero ya terminada toda la exposición, toda la explicación, si os parece bien, para no dispersar lo expuesto. Muy bien, pues vamos entonces allá, ¿vale? Digo, insisto, sed bienvenidos todos y vamos a comenzar. ¿De qué quiero hablaros hoy? ¿Qué quiero explicaros al fin y al cabo? Bueno, pues nada menos que eso que pueden llamarse, ¿verdad?, síntomas de magia negra. Es decir, ¿qué siente uno? ¿Qué le sucede? ¿Qué le ocurre cuando tiene encima de sí o dentro de sí, o a su alrededor, me da igual, ¿verdad?, un trabajo, o un ser, o un ente, o un bichucho, una energía enviada al fin y al cabo, o creada específicamente para perjudicarle? ¿Y por qué hoy este tema? Pues resulta que sucede muy a menudo, voy a decirlo así, y muy a menudo veo gente que se obsesiona, al fin y al cabo se obsesiona, con la idea de que alguien le ha lanzado una maldición o que cree firmemente que está siendo objeto de trabajos mágicos, de trabajos negativos y de cuestiones feas que tienen la intención de perjudicarle. Os diría que muchas personas y que casi a diario me preguntan, ¿vale?, por ello. Preguntan por la posibilidad de tener algo hecho, de si hay algo que se les haya enviado a su vida para que la pare o que les esté perjudicando hasta el punto de distorsionarla y de deshacerla. Decidme si se escucha bien o no, o cómo hacemos, ¿vale? Porque si este señorito roza con la tela, sí, me vienen a avisar, esto está bien. Gracias. Es Pimel, que de ahí, de donde lo veis, bueno, pues aparece y a ver si podemos ponerlo en condiciones. No podremos, porque soy un poco desastre. Decidme si así se escucha mejor, si no la hemos hecho peor, si no la hemos liado de alguna manera. Bueno, espero que ahora sí, gracias Nata, se escucha bien. Gracias. Bien, os decía que quizá el problema está en que las personas que se encuentran en esta situación, ¿verdad?, que relatan, que se sienten obsesionados con que han sido malditos, con que han sido, bueno, pues ahojados o que han sido trabajados. Quizá por el hecho de que hay sitios donde no se les quiere de pronto, ¿verdad?, o donde ni siquiera se les espera, o porque les cuesta establecer, que también ocurre, y les cuesta mantener relaciones, o porque no les salen las cosas como ellos quieren y como tienen planeado. En fin, hay multitud de síntomas, ¿verdad? Las bases para terminar por encontrar esta explicación de qué les ocurre, pues pueden ser, tenedlo en cuenta, muy variopintas. Así que vamos a ver. Antes, gracias, ahora ya se escucha bien, sois fantásticas. Digo fantásticas por mis almas meigas. Antes de hablar de los síntomas que indican que sí hay un trabajo hecho, ¿vale?, y que se tiene encima, os pido que tengáis en cuenta una cosa, ¿vale?, que cuando algo no va bien en nuestra vida, lo primero que hay que hacer es pararse un momento, ¿vale?
parar un instante y pensar en el porqué de que el asunto no funcione. Y no centrarse, por favor, solo en la causa mágica o en la causa energética, sino en la causa cotidiana. Partamos de esa base. Yo sé que es muy complicado, al fin y al cabo, no responsabilizar fuera, ¿vale? Es que la culpa es de... Y es muy complicado mirar dentro. Es desagradable incluso. Al fin y al cabo es mucho más sencillo, ¿verdad? Para todos, poner en manos de un tercero, de un otro malévolo, vamos a decirlo así, el origen de nuestros males. Es mucho más sencillo eso que hacernos cargo de algo que quizá nosotros mismos somos los artífices de nuestros propios bloqueos, ¿vale? Pero también es cierto que a menudo nosotros somos quienes creamos esa energía negativa a nuestro alrededor, con nuestros pensamientos, con nuestros actos, o precisamente sin ellos, por no hacer algo. O también somos nosotros los que actuamos incorrectamente hacia una persona o hacia una situación que nos ha hecho mal o que nos ha enfadado. De manera que no siempre la culpa va a ser de un santero, haciendo sonar huesos, chaca, 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 para condenar nuestra alma. No siempre va a ser de él. Ni va a ser culpa de nuestra malvada suegra pagándole a este santero con los huesitos para que nos desintegre. No. Entonces, seamos serios. Lo que quiero que se comprenda, antes de empezar con estos síntomas, y antes de empezar a vernos reflejados, ¿vale? En todas estas posibilidades, es que primero hay que descartar que no estemos recibiendo al fin y al cabo lo que damos. Esto importantísimo. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Una persona que se comporta pues muy mal con los otros, que les grita, que los ningunea, que se aprovecha, que es maleducada, que en fin, que es una prepotente, por ejemplo, pues puede llegar un momento en que se pregunte, oye, es que las cosas no me van bien, ¿me habrán hecho algo de magia? O ¿por qué las cosas no me funcionan, no fluyen como yo quisiera? Y lo curioso es que no se da cuenta de que si tratan mal a los demás, eso es lo que va a recibir. Y pero por supuesto, no va a ser aceptada en muchos círculos por este hecho. También puedo poner otro ejemplo, aquel que es metiche, ¿verdad? O que es manipulador, que trata de controlar la vida de los otros hasta la asfixia. Lógicamente se verá dejado de lado. No es que tenga los caminos cortados, no es que nadie lo odie hasta la saciedad. No, se verá con la sensación de que su vida se ha parado y que eso, que le han cortado los caminos, pero porque la gente lo deja de lado por su naturaleza, por cómo es, ¿vale? Pero no en absoluto. Eso no tiene nada que ver con brujería, sino que tiene que ver con lo que hacemos en el cotidiano y con cómo nos comportamos. Y que al fin y al cabo tiene su reflejo en esa curiosa ley de acción-reacción, o lo que viene a ser consecuencia, ¿vale? De nuestros propios actos. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto, verdad? Pues quiero que para comenzar quede claro, pero muy claro, lo primero, que antes de nada nos tenemos que tomar las cosas con calma, ¿vale? Antes de empezar a sugestionarnos, antes de empezar a tener miedo con la posibilidad de tener un trabajo hecho, ¿verdad? Y por supuesto, que reflexionemos ante todo, ya que en muchas de las ocasiones, en muchas, muchísimas, puede ser que nadie te haya hecho brujería, ¿vale? Sino que estés haciendo algo mal, algo incorrectamente, y no se puede culpar a la magia, que es hermosísima, no se puede culpar a la magia de lo que te sucede por tus propias acciones, no voy a decir tacos. Bien, dicho esto, tened también una cosa en cuenta. La magia, la brujería de por sí, no tiene color, ¿vale?
Comencé diciendo, y a propósito, la magia negra. No, la magia no es blanca, no es negra, ¿vale? No es rosa, ni tiene esos colores o matices. Ella no. Quien tiene una inclinación o tiene otra es quien la practica, eso sí, ¿vale? Quien lleva a cabo el trabajo o lleva a cabo el ritual. Y quien con su propia fuerza, ¿vale? La vuelve oscura o la vuelve luminosa. Es, al fin y al cabo, el poder de la intención de quien la manipula, la que la vuelve, según sea necesario, al fin y al cabo, positiva o negativa. Tened eso siempre presente. Entonces voy a hablar de los trabajos de magia malintencionada, oscura, ¿vale? Pasada de vueltas, decidlo como queráis, o si queréis llamarla negra. Esto consiste en la obra realizada por un brujo, ¿vale? O mago, género neutro, bruja, maga, me da igual, ¿vale? Dedicada a estas artes y fabricada, al fin y al cabo, para influir sobre el aura de una persona o lugar. Eso es. Si lo explico muy a grandes rasgos, ¿vale? Tened en cuenta que un trabajo así se basa en crear una entidad energética, ¿vale? A la cual se le va a dar una o varias órdenes concretas. Es decir, se le va a dar una función a realizar. Y esa entidad deberá aplicar sobre la víctima eso que se le ha mandado, actuando al fin y al cabo como ejecutor de un trabajo realizado por el brujo, ¿vale? Esto no suena bien, ¿verdad? Pero por supuesto, y como comprenderéis, rituales de página de medio pelo, invocaciones muy poéticas, ya hablamos un día de las invocaciones, que pueden ser muy poéticas, pero nada coherentes, ni con base alguna. Recetas, voy a decir, googleadas o reposteadas, con muchos deditos arriba, y demás falacias, al fin y al cabo, que corretean por webs de quinceañeros, voy a decirlo así, equivocadamente enamorados, por ejemplo, ¿vale? No son precisamente de lo que estoy hablando. Y de nada sirven, y a eso no hay que tenerle miedo, más allá de que puedan hacer pasar el rato, ¿vale? Pero cuando quien hace el trabajo es consciente de lo que lleva a cabo, cuando quien hace el trabajo conoce su poder y conoce cómo utilizarlo, resulta que según va pasando el tiempo, la obra se va arraigando en la víctima, se va impregnando con su vida, principalmente porque esa entidad se instala en el cuerpo áurico de la víctima, convirtiendo su vida en una pesadilla, incluso podríamos decir, en su desespero. También es cierto, vamos a aliviar un poco, que como en todo, hay grados y hay niveles, ¿vale? Hay categorías. Pueden hacerse trabajos que sean, voy a decir, demoledores, ¿vale? Y que busquen la muerte de la víctima, ¿sí? Es lo que se llama enterramientos, ¿vale? Otros procurarán su sufrimiento, tal vez, pues no sé, la ruina, la ruptura de una relación de pareja, etc. ¿Vale? O sea, hay ejemplos de maldades miles. Tened en cuenta que es que hay tantas motivaciones retorcidas e inexplicables como maldades se pueden fraguar en el alma torcida del ser humano. Pero también es cierto que cosas nuevas quedan pocas bajo el sol, ¿verdad? Y al fin y al cabo, fijaos, la magia, la brujería, los rituales, el afán por decantar las cosas del lado que uno desea, ¿verdad? Que al ser humano se le antoja, pues no va a ser algo nuevo, no es algo de ahora ni del siglo XXI, no. Que no me voy a ir esta vez tan lejos como al rey Salomón y a sus clavículas, no. Ni me voy a ir a los albores de nuestra civilización, tampoco es necesario. Me voy a quedar en el siglo XIII y en la primera lista que se realizó sobre los síntomas que puede presentar una persona que ha sido víctima de brujería.
Claro, vamos a ver. Si hablamos de listas, de estructuras, de la necesidad de tipificar algo para poder etiquetarlo al fin y al cabo, pues con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho. Y así es. Corriendo el año 1258, pues se escribe y se propaga. Adriana, es muy un inciso. Adriana dice, la magia salomónica, menos mal que yo no sé práctica. El libro de la clavícula de Salomón, que lo podéis encontrar por ahí, si queréis un día hablamos de él, es muy peculiar. En algunos sitios es temido. Otros que lo hemos leído, en fin, lo que es muy, muy poético, ¿no? Es muy peculiar y es como muy wow. Pero en fin, eh, tengo mi propia opinión sobre él y no es excesivamente buena. Pero en fin, a nivel poético y literario es muy curioso, pero nada más. Os decía que corriendo el año 1258, bueno, pues una bula del Papa Alejandro IV pasó a establecer nada menos cuáles eran los síntomas médicos en los que había que basarse o en los que tendrían que basarse los jueces de la Inquisición para establecer el crimen de brujería, estando pues más allá de toda duda, por supuesto, y sin posibilidad de discusión. Bien, agarraos que vienen curvas, y por esta lista creo que todos, desde luego todas las almas meigas, toda esta gran tribu y familia, pues estaríamos siendo objeto de trabajos, de hechizos, de rituales, si no a diario, sí, desde luego de a modo habitual, o seríamos quienes los hiciésemos, en fin, nótese, por favor, la ironía. Venga, vamos allá, vamos a enumerar la lista de síntomas que en el siglo XIII, insisto, servían a la Inquisición para tildar de embrujado o de maldito a alguien. A saber, ¿es brujería? Sí, comenzaba así. Si se padece alguno de estos 23 puntos que os voy a nombrar. Primero, si la enfermedad es tal que los médicos no la pueden descubrir ni conocer. Dejadme, por favor, que comente. Es decir, según lo que acabo de leer de la bula, a falta de una explicación médica o científica, claro, en 1250 que ya me dirás tú la técnica o el conocimiento de muchas de las dolencias que podrían aquejar al ser humano y que estos señores en aquel momento podrían tener, y del conocimiento del que carecían. Resulta que si no lo puedo explicar, te ha tocado, estás embrujado. Vamos bien. Bueno, segunda. Si aumenta en vez de disminuir la enfermedad o dolencia, a pesar de haberse procurado pues todos los remedios posibles, pues ya estamos aquí otra vez. Van añadiendo al fin y al cabo, es que me resulta escalofriante, van añadiendo palitos a la futura hoguera. ¿Para qué? Para quemar a alguna descuidada que será prontamente acusada de bruja. Punto 3. Si desde el comienzo se presentan grandes síntomas y dolores contra lo acostumbrado de las otras enfermedades que crecen poco a poco, vamos, que como te encuentres muy mal así de pronto, ya sea, pues no sé, por una apendicitis, por ejemplo, o por una dolencia de la que en aquel siglo pues no había lógicamente explicación, la habías liado. Cuarto, si es inconstante y variable con sus días, sus horas, sus periodos, y además que tenga en efecto muchas cosas diferentes de las naturales, aunque en apariencia se muestre semejante. O lo que viene a ser lo mismo, no se te ocurriera tener cambios de humor, o venirte abajo por momentos, o tener un arranque de ira o de dejadez. ¿Por qué no? Ya te habían hecho algo. Vamos a por el quinto.
Si el paciente no puede decir, fijaos, en qué parte del cuerpo concreta siente dolor, aunque esté muy enfermo, también es brujería. Sexto, si lanza suspiros tristes, suspiros desgarradores, sin ninguna causa legítima, también es brujería. Es decir, que en aquellos tiempos no se podía estar deprimido, no se podía estar triste, ni a saber, expresar las emociones de ningún modo que se te ocurriese, o estabas maldito y embrujado. Séptimo, si pierde el apetito y vomita lo que ha tomado de carne, y si tiene el estómago como encogido, como apretado, y que le parezca tener dentro algo pesado, o bien si siente en él algún trozo que sube hacia el esófago y que luego vuelve a su lugar primitivo y que no puede tragar. Cuando está en la parte superior, así como si por sí mismo desciende súbitamente. Entonces, no se te ocurriera tener gastroenteritis. Algo que entiendo, pues sería harto normal, ¿verdad? Siglo XIII. Tampoco se te ocurriese tener dolor de estómago por algún alimento pesado o en mal estado, porque ibas directamente al sí, está embrujado. Octavo, si siente calores punzantes y otros pinchazos agudos en la región del corazón, de tal forma que prefiera que se le parta en pedazos, está embrujado. Y la ansiedad, las cardiopatías, la pericarditis, en fin, todo eso que hoy se sabe que son enfermedades comunes, ¿verdad? Pues tampoco estaban permitidas. Sonia, no. ¿Y cuando los síntomas los sufrían ellos? ¿También iban a la hoguera? No, no. Ellos no. Noveno. Si se le ven las arterias latir y temblar alrededor del cuello, está embrujado. Bueno, esto me hizo gracia, ¿vale? Porque también está prohibido enfadarse hasta la ira tremenda y que se te salte la vena. Bueno, pues también está prohibido. Décimo. Y vamos por el décimo. Si está atormentado por algún cólico o dolor vehemente de los riñones, o si tiene acerbas punzadas en el ventrículo, o también si siente un viento frío o caliente, da igual, exagerado, recorrerle el vientre u otra parte del cuerpo, en fin. Ni piedras en el riñón, ni comidas copiosas, o susceptibles de generar flatulencias, ni hambre, oye, ¿por qué? Que te rujan las tripas, es síntoma de brujería. 11. Si se vuelve impotente para el oficio de Venus. Poco que decir aquí, la verdad, más allá de que mejor que no te doliese a menudo la cabeza por las noches. 12. Si tiene algún sudor ligero, incluso durante la noche, cuando el aire es bastante frío. Curioso, porque muchos estaríamos ahí más que embrujados. 13. Si tiene los miembros y partes del cuerpo como ligados o entumecidos. 14. Es brujería si llegan a faltarle fuerzas por todo el cuerpo, con suma languidez. Si siente la cabeza pesada y se complace en decir simplezas, como le sucede a los melancólicos. En fin, aquí habría muchos embrujados con esto de las simplezas. 15. Si está afligido por varias clases de fiebres que además no llegan a explicarse los médicos. 16. Si tiene movimientos compulsivos que le hagan parecerse a los atacados por el mal caduco. Esto es curioso. Este punto es muy curioso porque me voy a siglos antes. No sé si sabéis que Julio César tenía, el dictador romano, ¿vale? Luego, durante las campañas de las Galias,
deja escrito que él sufría ataques de epilepsia. Y es muy curioso que deja escrito también, o está escrito por él, en la Guerra de las Galias, que cuando lo sufría tenían que llevarlo prontamente pues a su tienda, ¿verdad?, a descansar y a padecer ahí esos ataques para que no lo viesen y para que no creyesen que estaba poseído o embrujado. Ya hablamos de César, ¿vale? Esto es curioso. 17. Si sus miembros se ponen rígidos por forma de convulsión y espasmos. Sí, nota ataques epilépticos, exacto. 18. Si todas las partes de la cabeza se le hinchan, lo que vendría siendo pues hidrocefalia, ¿verdad? O si está con tal lasitud que no se puede casi ni mover. 19. Si se pone de color amarillo y tal vez ceniciento por el cuerpo, pero principalmente por la cara, lo tenemos localizado. Lo que para mí realmente hablaría de un paciente cirrótico, ¿verdad? Y me llama mucho la atención, porque yo recuerdo leer textos médicos escritos en latín medieval, donde se estudiaba además profusamente el hígado. De hecho lo ponía hépar, con su dibujo y toda la explicación en latín medieval. Pero claro, es más fácil dar lo evidente. ¿Por qué? Por síntoma de brujería. 20. Si tiene los párpados tan apretados que pueda apenas abrir los ojos, y sin embargo que tenga los ojos muy claros y transparentes. O si tiene los ojos extraviados. O si le parece ver algún fantasma o nube. Para mí esto viene siendo cataratas. 21. Si no puede mirar al sacerdote fijamente, o que le cueste trabajo y dificultad mirarle. A lo mejor era más feo que hecho en carga, pero no se le podía mirar de frente. O a lo mejor daba miedo, pero había que mirarlo. Y si el blanco de los ojos cambia diversamente. Volveríamos otra vez a problemas de hígado. 22. Si se trastorna, se asusta o recibe algún cambio notable cuando el que es sospechoso de haberle pasado el mal entra en el lugar donde está. Una manera fácil y rápida de acusar a alguien de brujería, ¿verdad? Quiero acusar a mi vecina cada vez que la veo, me asusto, empiezo a temblar, ya está, es ella. 23. Finalmente, si cuando para la cura del mal el sacerdote habrá aplicado algunos ungüentos sagrados en la zona de los ojos, en la zona de los oídos, en la frente, ¿verdad? O en otras partes del cuerpo, y estas partes llegan a transpirar o a presentar algún otro cambio, es brujería. Que no puede ser, porque los óleos estén de aquella manera, o a la persona en cuestión le produzcan reacción, o que estén preparados a tal fin, es decir, para que produzcan esa urticaria, que también pudiera ser. En fin, repasada la lista, que supongo que os habrá encantado, ¿podéis reconocer lo que os comentaba hace un rato? Nos puede resultar más o menos chocante, más o menos triste, por la falta que evidencia de conocimiento, ¿verdad? Y nos puede incluso causar risa, aunque las consecuencias que tuvo, creedme, dan de todo menos eso, lo sabéis. Pero culpar a la brujería de cualquier mal que sea, de cualquier mal que sea, en el momento que sucede, porque es inexplicable, no es solución. Sí, también efectivamente, Adriana, los lunares, las verrugas, sí, y determinadas marcas de nacimiento eran consideradas síntoma de ser bruja o brujo, no de estar embrujado o poseído, que es la lista que acabamos de leer. ¿Por qué puedo estar poseído? Pues por cualquiera de estos síntomas médicos, que lo que pasa es que no había suficiente conocimiento en aquel momento. Claro, como no tengo, lo que sucede aquí es que como no tengo en qué modo explicarlo, pues nada, que dicen en mi tierra cosa do demo,
Es decir, cosa del diablo. No, señores, no. No todo lo inexplicable racionalmente en un momento dado, ¿vale? Tiene una explicación irracional en lo intangible. Pero es tan fácil culpar a otros de lo que yo no puedo hacer, de lo que yo no puedo conocer o de lo que no puedo desentrañar, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando sí hay un trabajo detrás? Cuando no se le puede buscar causa racional, porque el origen es otro. Cuando ya hemos repasado nuestra manera de actuar, cuando hemos ido al médico y ha realizado toda cuanta analítica hay, toda exploración posible y aún así no hay una causa lógica para lo que sucede. ¿Qué síntomas hablan de la posibilidad de estar bajo la influencia de un trabajo de magia, una vez que se ha descartado cualquier causa racional o física? Bien, vamos a ver entonces algunos de los síntomas que son más llamativos, ¿vale? Que pueden variar al fin y al cabo, teniendo en cuenta, dependiendo de los puntos débiles de la víctima. Primero, estos ya sí descartado toda posibilidad racional, son los siguientes. Primero, sentimientos negativos o mucha tristeza. Por supuesto que podemos encontrar una causa externa que nos haya inducido a una tristeza o a sentir pues cierta negatividad. No sé, la ruptura de una relación, el fallecimiento o la pérdida de un ser querido, una enfermedad prolongada. Evidentemente, eso no es magia negra, ¿vale? Pero más allá de eso, si todo en nuestra vida funciona relativamente bien, ¿verdad? O funciona todo de manera normal y de pronto, sin explicación aparente, nos asaltan constantemente sentimientos de tristeza, sentimientos de ahogo, de pesadumbre, o vamos a decir de depresión. Y tras analizar y buscar una raíz en ello, no encontramos la causa. Podríamos estar ante un ataque. ¿Cómo se discierne eso de una depresión, Sonia? Acabo de decirlo. Lo primero, ir al médico. Lo primero, diagnosticarlo. Si no tiene diagnóstico, lo dices tú, oye, yo tengo una depresión así de pronto porque algo va mal en mi vida, porque algo no funciona, porque ya llevo arrastrando una emocionalidad que está mal o que está dañada o que está bajita. Pero cuando todo va bien y de pronto empiezo a sentirme mal, empiezo a tener determinados pensamientos sin motivo aparente, cuando voy a un profesional médico y no encuentra una raíz psicológica o de salud, ¿verdad? Puedo tener una anemia y resulta que no, que está todo correcto. Podríamos estar ante un ataque. Y recalco, además, ese podríamos, porque es necesario, además, conocerse muy bien a uno mismo. Y es necesario evaluar si algo de fondo podría estar provocándonos el malestar. Pero si no hay nada que lo provoque, entonces sí, cuidado, ¿vale? 2. Situaciones y caminos que se cortan. Este es uno de los rasgos, vamos a decir, como más característicos de un ataque de magia malintencionada, ¿vale? Por lo general, a la víctima se le cortan pues, todos los caminos que emprende, proyectos, decisiones, planes. Todo se corta misteriosamente. Incluso, y a mayores, si la persona tiene una actitud positiva y además cree firmemente que todo saldrá bien, y aunque haga lo necesario, y aunque haga todo lo que esté en su mano, sin embargo, las cosas se tuercen y las situaciones se cortan. Tercero,
Pérdidas inexplicables de dinero, pagos inesperados, averías, etc. Hablo aquí de una salida constante e imparable, al fin y al cabo, de dinero que hace o lleva a la economía de la persona a disminuir de forma considerable y que se ve muy, muy perjudicada, ¿vale? También se puede dar la pérdida de un trabajo o de una posición sin mayor explicación o motivo, o el que desaparezca, ¿no?, nuestra fuente de ingresos, siempre y cuando nuestro mal hacer o nuestro mal obrar no tengan nada que ver en ello, ¿vale? Siempre hay que descartar la explicación racional. Cuarto, desazón continuada. La víctima siempre siente inquietud. Una sensación, vamos a decir, en la boca del estómago, ¿no?, como que de que algo va a suceder, ¿vale? Un presentimiento de agobio constante. También pueden despertarse fobias, que no se habían tenido nunca antes, no se habían experimentado, y se pueden dar incluso ataques de pánico, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Alguien que nunca antes había tenido, pues vamos a decir, un problema con los espacios cerrados, comienza a tener claustrofobia, o comienza a no poder estar en un lugar determinado que antes o con anterioridad pues le era plácido y le era confortable y ahora no lo soporta. Bien, quinto, problemas domésticos. Por ejemplo, se rompen los aparatos eléctricos, se escacharra todo hasta el punto de llegar a situaciones, vamos a decir, increíbles, donde varias cosas se rompen a la vez. Se producen averías constantes en casa, en el coche, y se encadenan todo tipo de calamidades en este ámbito. Sexto, y este hay mucha gente que lo ha notado. Olores nauseabundos. Puede también darse el caso, ¿vale?, de que bajo un ataque de magia oscura, pues se comiencen a percibir olores que parecen de podredumbre y que se instalan además en algunas estancias concretas de la casa y que curiosamente, tan pronto como han aparecido, también se van. Pues este es un síntoma característico y también inequívoco. Tened en cuenta una cosa. Al igual que hay una enorme relación entre la aparición de olores agradables, ¿verdad? Olores como a flores, a perfume, etc. Ante presencias positivas, se da, en este caso, todo lo contrario. Séptimo, presencia de insectos. Es muy frecuente también que aparezcan en la casa insectos, sobre todo cucarachas, ¿vale? O moscas en cantidades inesperadas, o gusanos en la tierra de las macetas, también en cantidades desagradables. Como digo, la presencia anómala e inexplicable de moscas o de moscones en la casa, aun habiendo además comprobado que todas las ventanas están cerradas y habiendo comprobado que no han podido entrar por ninguna parte, pues es un síntoma de que algo malo se nos está viniendo encima. Octavo, pesadillas. Es muy frecuente, fijaos, que las personas que están siendo víctimas de un ataque de magia presenten un cuadro típico donde se padecen pesadillas recurrentes, ¿vale? No una hoy, otra mañana, sino pesadillas recurrentes. Incluso personas que aseguraban, oye, pues no haberlas tenido nunca, comienzan, bajo un ataque de magia, a tenerlas cada noche. También hay que tener en cuenta que se ha dado el caso de víctimas que han visto en su casa sombras, presencias atemorizantes, ruidos extraños, ¿vale? E incluso algún fenómeno poltergeist. Noveno, señales físicas. Es muy habitual en un ataque de magia malintencionada padecer ansiedad
¿m? Y además que es muy difícil de controlar y que nos lleva al pánico. ¿M? Aparece de una forma repentina, de una forma inexplicable. ¿M? Y es como describirlo, como un pavor que se instala sin motivo aparente en la persona, pero que está ahí y que además persiste. Es muy habitual también el picor en los párpados o la comezón, los ardores de estómago, los problemas sexuales, en mujeres pues mucha irregularidad, perdón, en su periodo lunar, ¿vale? Y en los hombres que de pronto aparezca la impotencia. Por supuesto que debe observarse que sea en personas que nunca antes habían padecido cualquiera de estos cuadros. Y debe descartarse cualquier cuestión médica, ¿vale? Y ver que han aparecido así de repente y sin motivo aparente. Efectivamente, Adriana, otro de los síntomas físicos es despertarse por la mañana con golpes, con moratones, con arañazos, cuando tú compruebas que ni duermes con anillos, ni tu pareja tampoco, ni hay nada en la cama que tenga una cremallera o algo que pueda dañarte. Porque a lo mejor te mueves mucho de noche, llevas algo y te arañas o te haces daño. Dice, no, no, es que realmente durmiendo en una cama donde no tengo posibilidad de hacerme daño con nada, aparezco con moratones y aparezco con arañazos dados. Es otra cuestión que deja bastante claro que efectivamente se está bajo un ataque bastante feo, en ese caso ya bastante feo, de brujería, ¿vale? Tened siempre en cuenta que aquellos que sean nuestros puntos débiles, como decía antes, serán los que se vayan a ver potenciados por estos trabajos. Así que si somos víctimas, nuestras dolencias y nuestros miedos se van a agudizar, ¿vale? Es también muy frecuente que una persona, bueno, pues comience a sentir mucha apatía, mucha desgana, llegando incluso a veces a la dejadez física. Por ejemplo, pues a dejar de asearse, a comenzar a vestirse de cualquier manera, a no querer salir a la calle, a encerrarse, incluso de la familia, ¿no? No querer ni contacto con los propios cohabitantes. Otro síntoma claro es que la víctima comienza, y esto es muy curioso, yo lo he visto y es muy curioso, la víctima empieza a comenzar o comienza a aparentar más edad de la que tiene. Se produce como algo así como un envejecimiento de la piel que es progresivo, pero que está ahí. Y este proceso, aunque parezca, pues no sé, increíble o raro, pues desaparece cuando el ataque es destruido. Es decir, esta persona que se ve demacrada, que se ve ya no solo envejecida, sino demacrada, con un color gris en la piel, con ojeras, con los ojos hundidos. Una vez que se deshace el trabajo, esa persona inmediatamente recobra. Recobra tono de piel, recobra todo ese aspecto correcto. Y creedme que esto sí lo he visto yo, en esto cambios muy llamativos, pero muy llamativos. En conclusión, pero en conclusión a toda esta sintomatología, podríamos decir que la aparición a la vez en la vida, ¿vale?, de una persona, de 4 o 5 mínimo síntomas de los citados, no de los del siglo XIII, sino de los que acabo de citar, nos estaría indicando, ¿vale?, la presencia de un ataque de magia con intenciones bastante dañinas, pero bastante dañinas. Aunque también es cierto que no se pueden detallar todos los fenómenos y síntomas asociados, ¿vale? Pues como os comentaba antes, se va a atacar a los puntos débiles psicológicos y físicos de la víctima. Y no va a ser igual para uno que para otro que para el de más allá. Pero lo que he querido mostraros, ¿vale? Al fin y al cabo,
son los más frecuentes, esos que me he encontrado a la hora de romper trabajos fuertes de magia. Es importante comentar también que por norma, una vez se ha hecho el trabajo para romper la magia, la víctima lo percibe casi al instante. Y todo aquello que no funcionaba, todo aquello que no marchaba, todos esos pensamientos que lo acosaban, o todo lo que se había cortado en su vida, comienza a fluir debidamente. Aunque es frecuente que la víctima se pueda seguir sintiendo, bueno, pues con ciertos remanentes en los siguientes meses. Pero eso va desapareciendo progresivamente y además deja de incordiar. Entonces, ¿qué hacer si sospechamos que tenemos un trabajo hecho? Si vemos estos síntomas y sospechamos que hay un trabajo hecho y hemos descartado la parte racional, ¿vale? Lo primero deberemos ponernos en guardia, ¿vale? Y deberemos empezar a trabajar para ver si realmente ocurre algo. Y para ello se pueden hacer pues una serie de tareas, ¿vale? Se pueden recurrir a oráculos, por ejemplo al tarot, para preguntar varias cosas, ¿vale? Por ejemplo, ¿hay alguien que nos haya hecho un trabajo en nuestra casa? ¿Mm? ¿Hay algún trabajo negativo que recaiga sobre mí? ¿Hay energía nociva en donde yo vivo? ¿Hay alguna entidad negativa en mi morada o en mi casa o en mi hogar? ¿Mm? ¿Qué está ocurriendo para que haya esos malos olores? Si, por ejemplo, trabajas con tus guías, ¿vale? Puedes sustituir las preguntas a los oráculos o al tarot por el trabajo con tu guía para que te indique por qué está pasando y para que te pueda ayudar, ¿vale? O puedes contactar con tu yo superior. O puedes recurrir a terapias como la de Sama, que indicará si hay algún ser molesto adherido a ti en tu campo áurico y te dirá para qué ha venido, qué es lo que quiere, quién lo ha mandado, no, pero sí lo han mandado, y puede hacer que se vaya si es que le interesa, o desde luego te puedes enterar si ha venido a deshacer tu vida. Hay pruebas también, es decir, hay cosas que hacer, como una tremendamente antigua, que es la del vaso de vinagre, sal y agua, ¿vale? Que yo creo que esto tiene que ser casi conocido por todos, porque ya os digo que es más antiguo que el sol y que sirve para averiguar si hay negatividad. No limpia nada, pero sí te dice si hay negatividad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no es 100% fiable si hay mucha humedad en la casa o si hay hongos en la zona, ¿vale? En ese caso me fío más de los oráculos o del yo superior de cada uno. Se puede procurar hacer limpiezas de todo tipo, ¿vale? De los cuerpos sutiles, del aura de la persona, de los chakras, limpieza energética de la casa o del lugar donde notemos las alteraciones. Se pueden hacer escudos una vez limpio, tanto a nuestro alrededor como en el lugar donde estamos, pero insisto, una vez que se haya limpiado. Y si es algo más complicado, si no basta con eso, entonces se deberán hacer rituales que nos ayuden a deshacer un trabajo de magia malintencionada, ¿vale? Y se procederá a llevar a cabo rituales, se procederá a llevar a cabo trabajos o limpiezas para deshacernos de parásitos y entidades negativas, ¿vale? Pero por supuesto, siempre, y en el caso de que no sepas hacer ninguna de estas cosas, deberás ponerte en contacto con alguien que sí sepa hacerlas, ¿vale? Es decir, no me andéis jugando, porque no es un juego. Porque si se confirma o confirmas que tienes algo encima y que te están perjudicando, el jugar a resolverlo sin saber o sin hacerlo certeramente puede complicar aún más las cosas. Entonces, va uno a quien sepa.
Bien, pues ahora que sabemos diferenciar lo que es de lo que no es, ahora que somos conscientes de que la brujería puede dañar, pero antes de dar por sentado que ella es la responsable, sabemos que tenemos que descartar todos los posibles razonables y tangibles. Ahora sería el momento de que me contaras qué has sentido tú cuando te han hecho un trabajo de magia malintencionada. ¿m? Muchas gracias, gracias por estar ahí siempre. Y espero, bueno, aunque empezamos con el sonido escacharrado, espero que haya gustado el directo de hoy. Espero haber logrado aportar un poco de coherencia, ¿vale? De coherencia e información, porque las cosas deben verse de manera lógica, siempre. Y en muchos casos no podemos dejarnos engañar por el primero que te diga, oye, que tienes un trabajo hecho. Porque puede no ser así, ¿vale? Y debemos saber reaccionar para cuando sí esté ahí. Muchas gracias.